Para la mayoría de los cristianos, la pobreza es sin duda el aspecto más característico de San Francisco, y todavía hoy muchos identifican al franciscano con la pobreza. Ciertamente la vida de austeridad y pobreza es la vocación propia de la familia franciscana en la Iglesia. San Francisco la privilegió en su vida y, de acuerdo con el espíritu caballeresco de su tiempo, la llamó su dama, dedicando su vida entera a servirla con un amor apasionado. El ámbito de la pobreza franciscana es muy amplio. San Francisco exige que sus seguidores vivan, como lo hicieron él y los integrantes de la primitiva comunidad franciscana, sin nada propio, es decir, se trata de una pobreza radical. En primer lugar, se trata de una pobreza material. Para San Francisco, esto significaba vestir hábitos pobres y de poco precio, no ir calzados ni montar a caballo, privilegio de ricos en su tiempo, vivir del trabajo manual, acudiendo a la limosna en caso de necesidad, no tener bienes en común, ni iglesias, ni casas, ni ninguna otra cosa, no disponer de dinero. Esto último estaba especialmente prohibido por ser en aquel tiempo la mejor garantía de una vida segura. La pobreza debía ser también interior y espiritual, por la que los hermanos debían renunciar a toda búsqueda de estima, prestigio y lucimiento ante los hombres y a toda forma de preeminencia en cargos, oficios y trabajos. San Francisco va más a fondo y exige a sus hermanos la renuncia al propio yo, el espíritu de desapropiación, la negación de la propia voluntad, hasta ponerse en manos de otro, el superior. En este sentido, la obediencia es un elemento de la pobreza franciscana. Hay otras formas de apropiación que San Francisco detalla en sus escritos, como el apego a las propias obras de piedad y aún de los pecados de los demás para justificarse a sí mismo, lo que él llama atesorar los pecados de los otros. Por rigurosa o poética que se nos presente, la pobreza exterior no era lo más importante para San Francisco. En realidad, la pobreza en sí misma es un mal y no tiene ningún valor. Lo que importa son sus fundamentos y motivaciones. Sin ellos, la pobreza de San Francisco no tendría sentido. Veamos cuáles son esas motivaciones. Por de pronto hay que tener en cuenta que San Francisco no vivió su pobreza con una actitud contestataria, como muchos grupos de reforma de su tiempo que acabaron rebelándose contra la Iglesia y separándose de ella. El movimiento franciscano nunca se manifestó agresivo frente a los abusos de la Iglesia y sus ministros, y frente a la situación general de la sociedad de su tiempo. Se propuso vivir la pobreza en la forma más radical, pero no quería juzgar ni menospreciar a nadie. Su elección es fruto de su íntima unión con Dios, de su visión de la creación y de su voluntad de seguir en todo las huellas de Cristo pobre. La pobreza fue así en San Francisco una expresión y una manifestación de su riqueza interior. San Francisco eligió la pobreza porque tuvo una experiencia singular de la presencia de Dios en su vida y en el mundo creado. Dios es el bien supremo de quien procede todo bien. Frente a esa realidad, todo lo demás es relativo. En la medida en que Dios se apodera del corazón de un hombre, se comienza a relativizar todos los demás bienes. San Francisco se hizo pobre para seguir el ejemplo de Cristo y porque tomó la decisión de imitar su vida y ejemplos de la manera más perfecta posible, tanto en su pobreza exterior, puesto que no tenía dónde reclinar su cabeza, como sobre todo en su anonadamiento, su sometimiento a la voluntad del Padre, que lo convierte en el servidor por excelencia.
Para Francisco, la pobreza de Jesucristo es inseparable de su misión. El mandato recibido del Padre de despojarse de toda su riqueza como Hijo de Dios para encarnarse y salvar al hombre. Se trata, pues, de una pobreza que podríamos llamar misionera. Este es el sentido que tiene también la pobreza en San Francisco. Tomó la decisión de vivir la pobreza en su forma más radical, leyendo los textos evangélicos sobre la misión de los apóstoles. Mateo capítulo 10, del 1 al 14. Como Jesús mismo, el apóstol debe abandonarlo todo para estar disponible para el servicio del reino, de la palabra de Dios. Y esta es la razón por la que, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, proyectó su vida y la de sus seguidores como la de una comunidad itinerante. Sin lugar ni moradas fijas, sin propiedades personales o colectivas, viviendo de su trabajo y de la generosidad de los fieles en caso de necesidad. La pobreza franciscana, entendida como disponibilidad para el servicio apostólico, va aún más adelante. Exige solidaridad con aquellos a quienes se es enviado, es decir, exige una comunión con los pobres, que son los destinatarios del mensaje evangélico, de la palabra que se anuncia. Por lo que un verdadero seguidor de Francisco no puede contentarse con ser pobre, sino que debe ser solidario con los pobres, mezclándose con ellos, compartiendo su condición, sus inseguridades, sus riesgos. Continuaremos. Paz y bien, en nombre de la animación de los grupos de oración de San Pío de Pietrelcina, en Argentina.